Damos las gracias al licenciado Pedro Silverio. Él es el vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y un economista muy conocido, un analista, un articulista de artículos muy ponderados por la opinión pública. Así que les reiteramos el agradecimiento por acompañarnos y ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en los últimos días ha surgido preocupación en la sociedad por la disminución del ritmo de la economía dominicana. El pronóstico es que ya no vamos a crecer al ritmo en que estábamos creciendo antes. ¿Cuál es el balance Sí. de la economía, de la ¿Y política económica? qué es lo que podría implicar eso? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿verdad? Importantes. Normalmente las economías pasan por ciclos de altas y de bajas. Y la economía dominicana, como parte de las economías mundiales, pasa por esos ciclos también. Ahora ha entrado en ese ciclo, digamos, que de menor crecimiento, porque se mantienen niveles de crecimiento bastante altos. Yo creo que en el fondo, las mismas políticas económicas que se llevan a cabo generan o magnifican esos ciclos o los reducen. Es decir, cuando la economía comienza, por ejemplo, en este momento que se ha desacelerado un poco, inmediatamente la política económica reacciona a través de la política fiscal, de la política monetaria, estimulando la economía. Pero ese estímulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central ahora con con las últimas medidas que tomó? Exactamente, se inscribe en ese contexto. Pero luego, cuando la economía comience a acelerarse de nuevo, la política económica reacciona de nuevo y contrae. Pone freno. Y pone freno. Entonces es como una especie de parar, en inglés le dicen stop and go. Entonces como para y suelta el acelerador, después frena de nuevo. Y así nos... que muchos de ellos están provocados por esa forma de enfocar ¿Es correcto eso la política económica. Desde mi punto de vista no es del todo correcto. Es decir, lo ideal es que se permita que la economía haga las correcciones del lugar y que no haya desde mi punto de vista, no haya un activismo ni de la política monetaria ni de la política fiscal, sino que la política económica sirva de trasfondo para que los procesos económicos se vayan dando de manera más suave y no provocar un aceleramiento para luego provocar un frenazo y no provocar el frenazo para luego provocar otro aceleramiento y cuando vemos lo que ha pasado en nuestra economía, más o menos ese ha sido el comportamiento. En el caso del balance o de los balances de la economía, yo pienso que cuando uno mira las cifras oficiales, uno dice, bueno, la economía dominicana sigue creciendo a un ritmo, vamos a decir, saludable. Vigoroso, ¿verdad? Vigoroso, porque está claro, creciendo sobre 5, sobre 5%. 6 y pico. Y algunos sitúan que el potencial de crecimiento está entre 5 y 6%, que es donde se está manteniendo ese crecimiento de la economía. Entonces, cuando tú miras los datos de crecimiento, los datos de inflación, mira los flujos de inversión extranjera, que en los últimos años son cerca de 2.400 millones de dólares por año, uno dice, bueno, la economía, vamos a decir en términos generales, está bien. Ahora, cuando uno va un poquito más allá de esos datos y uno trata de mirar lo que podríamos llamar la calidad del crecimiento económico o la calidad de la estabilidad macroeconómica. Entonces ahí comienzan a entrar algunas dudas y uno piensa que esa calidad se ha ido deteriorando poco a poco a través de los últimos años, porque detrás de ese crecimiento, como se ha enfatizado muchas veces, tenemos un gran endeudamiento. Y en la medida que nos hemos ido endeudando, hemos hecho cada vez menos sostenible
esa capacidad de endeudarse, o menos sostenible las cuentas fiscales del gobierno. Y hoy estamos muy endeudados y por lo tanto la calidad de esa estabilidad macroeconómica ha sido afectada por un proceso de endeudamiento muy fuerte, muy profundo. Además, cuando tú miras también los resultados de dónde se están creando los empleos, y uno mira que gran parte de ese crecimiento está dependiendo de actividades que crean empleos informales, una economía con cerca del 55% de empleo informal. Da una idea de que esa calidad, de esa estabilidad, es una estabilidad que se ha ido deteriorando. Se dice inclusive que sin endeudamiento no hubiese crecimiento, porque parte uno de los factores clave para las inversiones del Estado, sobre todo. Sí, el endeudamiento ha sido clave para ese crecimiento, ha sido clave para sostener el presupuesto de la nación. E incluso el endeudamiento ha sido necesario también para mantener una estabilidad de cambio, porque es un flujo de dólares que entran a la economía y mantienen de alguna manera esa estabilidad cambiaria también. Ya. Bueno, ese es uno de los temas en debates ahora, si seguimos o no con la política, con esta política. Sí. ¿Usted cree que debe seguirse o debe rectificarse? ¿Qué se propone para...? Bueno, porque un gobierno está atado ahora mismo. Sí. Cualquier gobierno, ¿verdad? Frente a los ingresos limitados. Sí, hay una necesidad de replantearse este tema. Y el problema es que el replanteamiento del tema fiscal tiene un escenario. Ese escenario es el pacto fiscal, que es el Consejo Económico y Social. Hay un pacto fiscal. El gobierno quiere que le hablen de eso. Que está una ley. Que está en una ley. Bueno, que está en una ley. Y que vamos en retraso, porque se supone que ya debimos haber terminado el pacto eléctrico. Los tres pactos que se plantean en la Estrategia Nacional de Desarrollo debieron concluirse ya hace varios años. Exactamente. Esa era una tarea que entiendo que ya para el 2014, más o menos aproximadamente, debía tenerse ya concluida esos tres pactos. El pacto eléctrico, como sabemos, ya todavía está en un proceso que siempre se está anunciando su conclusión. Ya va a cumplir 3 años la convocatoria. Ese pacto eléctrico se convocó en octubre del 2014. Y el pacto fiscal está supuesto a hacer esa respuesta. El eléctrico, escúcheme, antes de... Hay que puntualizar que cuando se firme tampoco va a ser por todos los sectores nacionales, porque ya hay una parte de los que participaron en el diálogo que dicen que no van a avalar el acuerdo. Sí, ese es uno de los problemas que yo veo también en los procesos de concertación y de los pactos, que al final, con los intereses tan disímiles que se sientan en la mesa y la manera de querer complacer a unos y otros, al final tenemos acuerdos que son dejar el statu quo casi igual. Yo creo que ocurrió con el pacto por la educación. Al final fue un pacto yo digo, un pacto de bajo impacto, porque al final todo el mundo quedó conforme con un acuerdo que dejaba las cosas en su zona de confort. La educación no sintió un fuerte cuestionamiento como resultado de ese pacto por la educación. En el pacto eléctrico, casi parece que va a ocurrir lo mismo. O peor. Quizás peor, sí, porque en el pacto el pacto eléctrico, el gobierno fue con una posición firme para justificar su gran proyecto de Punta Catalina. Y sus posiciones han girado alrededor de proteger ese proyecto a como dé lugar. Y al final, pues, ¿qué vamos a tener? Yo no sé qué tipo de pacto vamos a tener, ni cómo eso va realmente a cambiar el sector eléctrico y hacerlo más eficiente y más competitivo. Yo no sé cómo eso va a ser posible en ese esquema o sea, usted no tiene ninguna expectativa de que eso va a generar, a mejorar las condiciones. No, yo no tengo ninguna expectativa de que ese pacto eléctrico vaya a resolver nada, absolutamente nada. Absolutamente. Entonces, usted está mencionando a Punta Catalina. Y justo de eso le queríamos preguntar.
hay un informe de un experto, un informe alternativo, vamos a decir, porque Punta Catalina la verdad que ha sido objeto de mucha discusión, mucho análisis, mucho debate. Y usted ha escrito sobre el tema. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted piensa con relación a este proyecto, a este gran proyecto y a la denuncia que los rodean, ¿verdad? El problema básico de Punta Catalina, yo lo veo como en dos vertientes. La primera vertiente es la parte conceptual y es la parte de que Punta Catalina representa una reestatización del sector eléctrico en la República Dominicana. Un proceso que ya se fue llevando a cabo con las distribuidoras, sí, y que ahora se está profundizando en el sector de la generación eléctrica. Desde ese punto de vista, yo no puedo estar de acuerdo con un proyecto que va a introducir serias distorsiones en el sector eléctrico de la República Dominicana. La otra parte es que Punta Catalina surgió en un contexto muy, muy especial. Punta Catalina surge en el proceso de corrupción pública más fuerte que se haya conocido o que se haya documentado en América Latina. Entonces, ese esquema con la empresa que ha generado o que planificó y que diseñó e implementó este proceso de corrupción con el apoyo de los dirigentes políticos más importantes de Brasil, de otros países. Pero no surgió, profesor, porque el escándalo surge después. No, yo digo que Punta Catalina surge en el contexto de este esquema de corrupción que había montado Odebrecht en América Latina, porque ya este esquema de corrupción ya venía desde hacía años. Está documentado que vino desde el 2001 más o menos, pero está documentado, no quiere decir que este proceso no se haya iniciado antes. La otra parte es que Punta Catalina en ese momento no se conocía, cuando en el 2012 todavía no se conocía el escándalo. Pero ya existía corrupción. Pero el proceso de corrupción existía. Entonces... No, y la licitación estuvo rodeada de denuncias. Entonces, ese proceso de licitación de Punta Catalina estuvo, primero hubo un proceso previo que se inició en el 2011 de licitación de las plantas, que fue sencillamente en el 2012 fue suspendido por el nuevo gobierno para dar paso a esa nueva contratación. El proceso no fue transparente y ahí está documentado incluso en el informe de la comisión presidencial que fue designada para tales fines, donde miembros importantes de esa comisión realmente al final no renunciaron de ella y se negaron a firmar la adjudicación de las plantas a carbón. Entonces, Punta Catalina surge con lo que podemos llamar un pecado original, la falta de transparencia. Y al no tener transparencia en ese proceso, y al mirarse que fue hecho de una manera apresurada, que hubo un blindaje desde el punto de vista jurídico, porque el gobierno declaró una emergencia en la producción eléctrica del país, y por lo tanto exoneraba a ese proceso de cumplir con las leyes de compra y contrataciones. Ese proceso surgió blindado, entonces creó demasiado suspicacia. Y cuando explota el escándalo de corrupción que se conoce y se da cuenta que Punta Catalina es el proyecto más importante que ha hecho la República Dominicana en su historia republicana, comienzan aún más los mayores cuestionamientos. La Procuraduría lo incluye dentro de los proyectos que fueron sobornados y luego hace una aclaración que no fue sobornado. Es decir, son una serie de elementos. Sin embargo, en Brasil sí lo incluye. O sea, cuando dan la fecha, dicen hasta el 2014. Exacto, todavía estaba en el mismo periodo donde se... Entonces, el proyecto más importante de Odebrecht en la República Dominicana no padeció ningún tipo de corrupción, curiosamente, ¿verdad? Lo que quiero decir, no sé si ocurrió o si no ocurrió, lo que quiero decir es que los procesos de transparencia no ayudaron
a crear una buena imagen ante la opinión pública de Punta Catalina. Entonces tenemos que luchar, o sea, tenemos que, el de Punta Catalina tiene que, vamos a decir, bregar, como diríamos popularmente, con esa realidad, la realidad que no fue transparente en su origen. Bueno, pero el gobierno sigue insistiendo en que sea la panacea el tema eléctrico. Cuando entre Punta Catalina, adiós apagones, y vamos entonces a tener tarifas Energía eléctricas barata. ¿Usted cree baratas. eso? No, yo no ¿Usted creo cree eso. Yo no esa creo eso. propaganda? No, yo no creo. Bueno, ya lo has dicho, esa propaganda. ¿Y por qué no lo cree? ¿Por Bueno, qué? no lo creo porque el sistema ha estado vendiendo la energía a la CDE y al mercado a unos precios que están muy por debajo del precio a lo que ellos están vendiéndole a los consumidores. Sí, pero el dinerito ese es para terminar Catalina. Bueno. Lo que debió de... No estoy seguro, seguro que eso sea así, porque el gobierno ha tenido que subsidiar ese proyecto en más de $1.000 millones. Sí, Entonces, al caerse los préstamos. Exactamente, entonces como que no cuadra una cosa con la otra. Se ha estado produciendo energía, aquí se ha estado vendiendo energía, los distribuidores han estado recibiendo energía muy por debajo del precio a lo que ellos están vendiendo a los consumidores. Entonces, ¿por qué no se le está vendiendo a los consumidores de la energía más barata? Eso yo creo que es yo diría una ilusión que se está vendiendo, y luego habrá manera de explicar por qué no se pudo hacer o no se pudo vender al precio que se pensaba que se iba a vender. Claro. Sí, Punta Catalina va para largo. Sí, bueno, Sí, pero difícil. en resumida cuenta, usted no tiene ninguna expectativa con el pacto eléctrico. No, Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, firmen No, lo que no, firmen, ese- lo que salga de ahí. ese es el otro problema ¿Nos del vamos a país. embarcar en pacto fiscal? ¿Usted cree que nos vamos a embarcar en Habrá que pacto fiscal habrá que para embarcar, darle para llenar la respuesta? formalidad, habrá que embarcar. Pero el gobierno no ha mostrado ningún interés en que se haga un pacto fiscal. Al contrario, ha dicho que no es necesario ahora. No, pero el asunto no es el gobierno, no es el gobierno. Sino la economía, si la lo economía demanda. y lo que dice el compromiso institucional de hacer un pacto fiscal que está establecido en una estrategia nacional de desarrollo, que ya solamente le quedan 12 años y pico ya para hacer. La Asociación de Industriales y Comerciantes de Santiago, en la semana pasada, llamó la atención sobre este tema y reclamó un gran diálogo para que conduzca a un pacto fiscal con el objetivo de darle sostenibilidad al crecimiento económico. No así se han pronunciado otros sectores. Por ejemplo, el CONET no ha dicho ni sí ni no con relación a esto. Mire, hay una situación que ocurre con mucha frecuencia en nuestros países latinoamericanos. En tiempo de bondad no hacemos los ajustes ni los ahorros que necesitamos para los tiempos de las vacas flacas. Y cuando se están acabando los tiempos de bondad, entonces los procesos de endeudamiento suplen esas necesidades. Y lo que hacemos es postergar las reformas, porque ni lo hacemos en la bondad y cuando vienen los tiempos malos nos endeudamos. El asunto es que cuando esa capacidad de endeudarse se agota, va a crear la necesidad de un pacto fiscal. En la medida que esa capacidad de endeudamiento se vaya agotando. Y ya estamos acercándonos al agotamiento de esa capacidad. Y nos estamos acercando al agotamiento de esa capacidad de endeudamiento, y eso va a generar la obligación o de un pacto fiscal o de una reforma fiscal que será hecha arbitrariamente sin tener en cuenta pero que será propuesta tal vez para después del 2020, cuando debería de cambiarse el gobierno. Es muy difícil que no se tenga que hacer antes de 2020. Es muy difícil. Es muy difícil que no se tenga que hacer, porque si no, no creo que un país que ya llegamos ahí, que tenemos cerca de un 53% del Producto Interno Bruto en forma de deuda pública, no es posible seguir extendiendo ese espacio de espera del pacto fiscal. No es posible. Bueno, sí, volviéndonos a la pregunta inicial, y para casi terminar, bueno, pero ¿qué puede esperar el ciudadano
si en periodo, en todos estos años de crecimiento, de alto crecimiento, como la distribución, la redistribución de esa riqueza ha fallado, no ha llegado, entonces, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie? Bien. O sea, ahora en esta época que se inicia de vaca flaca. Bueno, todavía no estamos yo en la época pienso de vaca que... flaca. Bueno, todavía no estamos, pero estamos dando indicios. Sí, pero si durante los procesos de bonanza no fue posible hacer una apropiada redistribución de esa riqueza que se ha ido generando, va a ser mucho más difícil en los momentos donde la capacidad de crecer de la economía se reduce, donde haya que hacer ajustes. Va a ser más difícil para el ciudadano común y corriente poder sostener su economía. El problema de la distribución está asociado con la capacidad de generar empleos dignos, de empleos que sean formales, que tengan un impacto en la cobertura social de los trabajadores, y no empleos informales que no tienen prácticamente ningún impacto en esa... Empleos dignos, como habla la OIT hoy en día. Empleos dignos, sí, vamos a utilizar ese vocabulario, en la capacidad que tenga el Estado para ofrecer servicios apropiados para ellos, en la salud, en el transporte, en la educación. Es decir que si lo que estamos viendo es que institucionalmente ha habido entiendo yo, un deterioro, en ese marco es muy difícil tener esos servicios mejorados, tener una mejor... ¿Usted no cree entonces en las cifras dadas ahora, recientemente, con motivo del primer año de gobierno del presidente Medina en este periodo, de que se habían creado un sinnúmero de empleos? Cerca de 800,000 empleos. Sí, pero cuando Miguel Seara Hatton, que estuvo por aquí la semana pasada, analiza esas cifras dadas por el gobierno, él concluye que se crearon unos 4,000 empleos, porque él está restándole la cantidad de mano de obra que entra anualmente al mercado económico de República Dominicana. Sí, la creación de empleo tiene que verse. ¿Quién está creando los empleos? ¿Se lo está creando el sector privado o lo está creando el sector público? ¿En qué proporción el sector público está creando empleo a través de la nómina pública? Ese es un elemento, y aquí sabemos cómo ha crecido la nómina pública en estos últimos años. Y lo otro es en qué sectores, formal o informal, se están creando esos empleos, porque eso va a tener un impacto importante en cómo... un impacto distributivo importante en los sectores de menor poder adquisitivo de la población. El tema de si son 4,000, yo realmente no tengo una idea bien formada de eso. 400,000, un millón. Sí. Bueno, antes de que se nos termine la entrevista, quisiera conocer su opinión o sus expectativas frente al nuevo presupuesto. Ya el gobierno está en proceso de elaborar un proyecto de presupuesto para el año que viene. Hay sectores de la sociedad que están reclamando mayores partidas. El caso de salud es un buen ejemplo de esto. ¿Qué orientación debería tener el presupuesto de este año? El déficit fiscal, ¿cómo va a ser manejado en el presupuesto? En definitiva. Mira, este tema del presupuesto, eso es cada año un dolor de cabeza institucional. Porque lo que ocurre con el presupuesto es casi una burla institucional. Aquí tenemos un paquete de leyes que establecen especializaciones de fondos presupuestarios para distintas organizaciones, desde los ayuntamientos, las universidades. Pero no se cumplen. Que no se cumplen, que son yo lo llamo una violación legitimada en el Congreso, porque el Congreso suspende la aplicación de esas leyes por el año en que el presupuesto se va a ejecutar, y esto es lo que hace repetirse año tras año. Entonces, el presupuesto refleja uno de los grandes desórdenes institucionales que tiene el país, y cómo se tienen leyes que no se cumplen, y leyes que son burladas anualmente en la figura del presupuesto del país. Sencillamente porque
esas leyes, no se hace un reordenamiento de esas leyes. O se derogan, o se ajustan a las realidades presupuestarias, porque es cierto, hay muchos compromisos fijos que tiene el país y el presupuesto. Pero va a ser muy difícil en un presupuesto donde tú vas a tener que buscar recursos para cumplir con el servicio de la deuda pública tan alto que va a superar el 35% de esos recursos. Es muy difícil manejar un presupuesto y distribuirlo, pero tenemos que parar las causas, corregir las causas que están originando esas rigideces en el presupuesto y que están originando ese espectáculo antiinstitucional que cada año presenta el presupuesto. El presupuesto, las leyes que están girando alrededor del presupuesto, hay que estudiarlas y hay que reformarlas, y hay que, a través incluso del mismo pacto fiscal, puede hacerse esa Pero esa independientemente de lo que dicen las disposiciones legales, no existe la necesidad de una reorientación del gasto público, una reorientación del presupuesto. Claro que sí. Para atender algunas necesidades. Usted hablaba de los ayuntamientos. Claro que sí. Es una ridiculez lo que se está invirtiendo en comparación con lo que debería de invertirse a través de ello. Sí, el presupuesto está consumido por gastos corrientes. Y la capacidad, digamos, de generar riqueza de un país también depende de lo que hace el gobierno con sus recursos. Y si esos recursos son prácticamente dedicados a cubrir gastos corrientes, no estamos mejorando la capacidad de generar riqueza del país. Y ese es uno de los cambios que habría que introducir en el presupuesto, mirar cómo hacer espacio para que los gastos en inversión del gobierno sean una proporción mayor, apenas deben estar mucho menor, por debajo de un 20% del presupuesto de la nación. Es decir que el presupuesto es el instrumento prácticamente más importante de la gestión pública. Entonces ese instrumento tenemos que institucionalizarlo, tenemos que darle la capacidad de responder a las necesidades del país. Pero un presupuesto que esté consumiendo la mayor parte de sus recursos en gastos corrientes es un presupuesto que no está consono con los propósitos del desarrollo. Se nos ha acabado el tiempo, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, es gerente general también del Banco Central, hay que decirlo, investigador y articulista. Muchísimas gracias, don Pedro Silverio. Gracias por haber estado con nosotros. Y la verdad que siempre resulta corto el tiempo, limitado el tiempo para hablar con usted.